La moralidad de la guerra. Un análisis ético de la guerra Rusia-Ucrania. En el presente video hablaremos de los enfoques éticos de la guerra y cómo ellos se ven reflejados en el conflicto. Examinaremos la teoría en la que se basa la mayoría de las políticas de la seguridad nacional, la cual nos lleva a entender y analizar si es justificable y moral el accionar ruso. Luego, pasaremos a considerar concepciones alternativas que insisten en que los principios éticos deben desempeñar un destacado papel en la formulación de estas políticas. Analizando las razones de la tesis según la cual el uso permisible de la violencia en la guerra tiene sus límites, podremos entender si la guerra de Ucrania cumple con ellos y, en consecuencia, si es o no una guerra justa. Finalmente estudiaremos si el pacifismo es una alternativa viable en este conflicto. El realismo político y la invasión rusa. El realismo político es una teoría que sostiene que las normas morales no se aplican a la conducta de los estados en el ámbito internacional. Según esta perspectiva, los estados deben actuar exclusivamente para proteger y promover sus intereses nacionales, sin importar consideraciones éticas. ¿Por qué Rusia actúa bajo esta política? Porque protege sus intereses geopolíticos. Rusia ha justificado su invasión a Ucrania alegando la protección de sus intereses geopolíticos y estratégicos. Entre estos se encuentran la preservación de su esfera de influencia en Europa del Este, la prevención de la expansión de la OTAN y la protección de las poblaciones rusoparlantes en Ucrania. La anexión de Crimea en 2014 y el apoyo a los separatistas en el este de Ucrania son claros ejemplos de cómo Rusia actúa según el realismo político. En ambos casos, el objetivo de Rusia ha sido consolidar su poder y garantizar su seguridad frente a lo que percibe como amenazas externas. Sin embargo, estas justificaciones del accionar ruso ¿convierten la guerra que libraron en una guerra moralmente justificable? Como individuos, tenemos ciertos derechos, pero estos tienen límites. Por ejemplo, podemos defendernos si somos atacados, pero no podemos atacar a otros sin motivo. Cuando las personas se unen para formar un Estado, el Estado adquiere derechos y responsabilidades colectivas basadas en los derechos individuales de sus ciudadanos. Los derechos del Estado no pueden ser mayores que los derechos individuales de las personas que lo componen. Por ejemplo, si los ciudadanos no tienen el derecho a atacar sin motivo, el Estado tampoco debería tener ese derecho. Las acciones del Estado deben reflejar los derechos y límites de sus ciudadanos. Esto asegura que el Estado actúe de manera moral y justificada, sin exceder los derechos individuales. Llegamos a la conclusión de que el realismo, aunque muy influyente, es insostenible. La teoría de la guerra justa y la defensa de Ucrania. La teoría de la guerra justa intenta encontrar un equilibrio entre el realismo y el pacifismo. Sostiene que la guerra puede ser moralmente justificable bajo ciertas condiciones y debe regirse por normas éticas. Se divide en dos componentes principales: ius ad bellum e ius in bello. El ius ad bellum habla de cuándo es justo entrar en guerra. La guerra debe librarse por una causa justa,
como la autodefensa, la protección de derechos humanos fundamentales o la defensa contra la agresión. Debe ser declarada por una autoridad legítima. También debe tener una intención correcta. Esta intención debe ser recta, buscando promover el bien o corregir un mal. Además, debe ser el último recurso. Deben haberse agotado todos los medios pacíficos antes de recurrir a la guerra. También debe haber una probabilidad de éxito. Por último, también debe haber proporcionalidad. Los beneficios esperados deben superar los daños previsibles. ¿Cumple Ucrania con el ius ad bellum? Ucrania tiene una causa justa para la guerra, ya que está defendiendo su soberanía y protegiendo a sus ciudadanos de la agresión rusa. En cuanto a la autoridad legítima, la defensa de Ucrania está dirigida por un gobierno democráticamente elegido. Su intención también es correcta, pues esta es restaurar la paz y la seguridad, lo cual es éticamente recto. Es además el último recurso. Ucrania ha intentado resolver el conflicto a través de medios pacíficos antes de recurrir a la guerra, incluidos esfuerzos diplomáticos y negociaciones. En cuanto a la probabilidad de éxito, con el apoyo internacional, tiene posibilidades razonables. También, Ucrania busca minimizar los daños y actuar de manera proporcional a la agresión recibida. El ius in bello trata de la justicia en la conducta de la guerra. Tiene 3 principios: distinguir combatientes y no combatientes, evitando dañar a los inocentes. El uso de la fuerza debe ser proporcional al objetivo legítimo. Y la violencia debe ser la mínima necesaria para alcanzar los objetivos. Ius in bello en la práctica. Ucrania debe esforzarse por distinguir entre combatientes y no combatientes, aunque esto es difícil en la práctica. Cumple con el principio de proporcionalidad, ya que dirige sus ataques a objetivos militares rusos y se esfuerza por minimizar el daño a civiles. Además, usa la violencia solo para defender su territorio y protege a su población, prefiriendo tácticas defensivas y buscando soluciones diplomáticas. Desde la perspectiva de la teoría de la guerra justa, la defensa de Ucrania contra la invasión rusa es moralmente justificable. Ucrania cumple con los criterios de ius ad bellum y se esfuerza por adherirse a los principios de ius in bello, aunque enfrenta desafíos prácticos. El pacifismo y sus limitaciones en el conflicto Rusia-Ucrania. El pacifismo es la postura que rechaza la guerra y la violencia bajo cualquier circunstancia, sosteniendo que nunca es moralmente justificable participar en una guerra. A pesar de lo bien que suena, enfrenta críticas, en especial en el contexto que nos compete, que es la guerra de Ucrania. A continuación, las críticas hacia esta teoría. Si aceptamos que los individuos tienen derecho a la autodefensa, parece inconsistente negar este derecho a nivel colectivo, como en la defensa de un Estado. En el contexto de una invasión directa y agresiva, el pacifismo puede ser visto como insuficiente para proteger la soberanía y los derechos humanos de Ucrania. La falta de una respuesta militar permitiría a Rusia imponer su control sobre Ucrania, lo que llevaría a una pérdida significativa de vidas y libertades. Aunque el pacifismo promueve la paz y la no violencia, en el contexto del conflicto Rusia-Ucrania, este enfoque se queda corto. La agresión directa de Rusia requiere una respuesta defensiva para proteger la soberanía y los derechos de los ciudadanos ucranianos. La teoría de la guerra justa proporciona un marco más adecuado para evaluar la moralidad de la defensa de Ucrania en este conflicto.